Si trabajas en una inmobiliaria, seguramente te haya pasado esto alguna vez. Necesitas encontrar un contrato, una cláusula específica o la última versión de un documento. Y te vas abriendo muchas carpetas, PDFs o documentación antigua intentando buscar la información que buscas. Y después de 10 o 20 minutos, o incluso en el peor de los casos de haber preguntado a alguien del equipo, encuentras la información que necesitabas. Y todo ese tiempo perdido, tanto para ti como para tu equipo, se repite cada día, haciendo que durante la semana pierdas bastantes horas. Pues en este vídeo te voy a solucionar este problema construyendo un sistema que encuentra toda la información que necesitas en apenas unos segundos. Y todo esto sin abrir muchas carpetas ni depender de nadie que te resuelva tus dudas. Imagínate tener a alguien en tu empresa que conoce absolutamente toda tu documentación interna y que es capaz de resolver tus dudas al instante. Lo mejor de todo es que si no sabe alguna respuesta a tu pregunta, se la puedes enseñar para que la próxima vez que alguien le pregunte sepa responder sin ningún problema. Es decir, es capaz de aprender constantemente. Pues ese alguien puede existir mediante un agente con IA. Y enseguida te voy a enseñar cómo funciona. Vale, pues ahora voy a enseñar una demo directamente para que veáis cómo funciona este agente. Y lo que vamos a hacer es, de todos estos documentos que tengo, que como veis, por ejemplo, voy a abrir este que es bastante largo. Aquí, como veis, es muy largo este documento, 87 páginas. Aquí hay otro que también es bastante largo. Y bueno, pues tenemos bastantes documentos largos para que veáis cómo es capaz de encontrar la información exacta entre todos estos documentos. Que, por ejemplo, vamos a preguntar cómo se fija el precio y las etapas del plan de marketing, ¿vale? Para que veáis que os responde prácticamente lo que hay. Y vamos a hacer también otro ejemplo preguntándole sobre algo que no está en la base de conocimientos para que veáis cómo es capaz de, bueno, te responde de que no lo sabe y cómo es capaz de aprender y después de responder a lo que le has enseñado perfectamente. Entonces, vamos a empezar preguntándole por el plan de marketing, bueno, por fijar los precios y enviar un audio y le vamos a decir pues eso. Hola, ¿me puedes decir cuál es la metodología a seguir para fijar el precio de los servicios que ofrecemos nosotros? Y ahora vamos a ver cómo nos responde, si nos responde correctamente o se equivoca. Como veis, no va a tardar mucho, acaba de mandar ya la respuesta. Y pues nos dice esto, que coincide prácticamente, es lo mismo que lo que pone aquí, pero con otras palabras. Lo voy a poner otra vez para que lo veáis. Dice que en operaciones de compra-venta el precio se establece con una comisión porcentual. Aquí te dice prácticamente esto y pues como veis responde exactamente a la información que tiene en su base de datos, ¿no? Y ahora le vamos a preguntar sobre las etapas del plan de marketing. Le vamos a decir que nos diga las etapas del plan de marketing y a ver cómo nos responde el agente. Vale, pues le acabo de enviar el mensaje y vais a ver que igual que el otro no tarda mucho en responder, nos dice aquí todas las etapas resumidas, nos dice resumen ejecutivo, análisis de la situación, determinación, elaboración, plan de acción y establecimiento del presupuesto. Esto está por aquí, análisis de la situación, estudio de mercado, competencia, política, determinación de objetivos, características de los objetivos. Y ahora si por ejemplo queréis profundizar más, le vamos a decir si por ejemplo tenéis dudas sobre el plan de acción, le vamos a decir que nos especifique más aparte de ese tema. ¿Podría especificar más acerca del plan de acción? Que no me queda muy claro y quiero saber todo en detalle. Vaya, nos ha respondido y nos dice aquí todo lo relacionado al plan de acción. Y pues aquí sería toda la información. Y como veis, esto es súper útil porque responde prácticamente al momento de sobre la información que estáis buscando. Y ahora le vamos a preguntar sobre alguna información que no tenga en la base de datos, ¿no? Entonces, le vamos a decir, por ejemplo, cómo sabe el café de la cafetería de la oficina. Como veis, es un ejemplo muy tonto, pero para que veáis que si no sabe algo, te lo dice, se lo enseñas y la próxima vez que se lo preguntes, lo sabrá responder al detalle. Vale, se lo acabamos de preguntar y nos va a decir que no tiene información sobre esto en este momento. Entonces, tengo aquí un Excel preparado, un Google Sheets, en donde se irán registrando todas las preguntas que no se sepan. Y aquí tenéis que poner vosotros a mano la respuesta, porque tampoco os adivino. Tenéis que especificarle vosotros la respuesta que queráis. Le vamos a decir que le vamos a poner aquí una respuesta y ahora vamos a ver cómo nos responde. Vale, le he puesto esto, que sabe estupendamente, que es el mejor café que he probado en la ciudad y me encanta. Entonces, le vamos a volver a preguntar ahora sobre el café. Vamos a copiar y pegar. Y ahora vais a ver que nos va a responder exactamente lo que hemos puesto aquí. Como veis, bueno, lo maquilla un poquito más, pero como veis, nos responde exactamente con lo que hemos puesto aquí. Le vamos a poner otra pregunta para que veáis que es igual. Le vamos a preguntar, por ejemplo, de qué color es nuestras oficinas, ¿no? Por poner un ejemplo. Vale, ya nos ha respondido que no sabe, que ha vuelto a poner la pregunta aquí. Y le vamos a decir que son de color rojo fuerte, por poner algo. Le vamos a volver a preguntar y veréis cómo nos va a volver a responder con lo que hemos puesto aquí. Y como veis, nos ha vuelto a responder con lo que le hemos puesto en el Google Sheets, que son de color rojo fuerte.
Pues como veis, este sistema elimina completamente o la mayor parte del tiempo que usabais antes en abrir muchas carpetas, leerte un PDF entero para buscar una información y todo ese tipo de cosas que pueden ser un poco tediosas, pues es gracias a esto, pues os elimináis todo ese tiempo perdido, permitiendo que tanto como tú como todos los miembros de vuestra inmobiliaria, pues pueda resolver cualquier duda que tenga o buscar cualquier información en apenas unos segundos. Pues gracias a esto tendréis menos interrupciones en vuestro trabajo, no tendréis que ir preguntando a lo mejor a otro miembro del equipo, ni tener que buscar en infinidad de documentos, y podéis dedicar todo ese tiempo que antes buscabais buscando información, pues a otras cosas como vender, captar clientes o cualquier tipo de tarea que requiera más trabajo y más foco. Lo mejor de todo, que ese sistema se ciñe a toda la documentación que tú tienes, así se evita errores humanos que puede haber a veces encontrando documentación, y es completamente verídica la información que te da. Y si te está pareciendo útil este sistema y crees que te puede ayudar en tu inmobiliaria, te dejo tanto en la descripción de este vídeo con el primer comentario fijado un enlace para que agendes una consultoría completamente gratuita 1 a 1 conmigo para ver cómo implementar este sistema. Pues bien, ahora que sabéis más o menos cómo funciona el sistema, después de haber visto la demo, os voy a enseñar cómo sería este sistema por dentro, que está construido en N8N, tanto el agente que se encarga de responder a las dudas como la carga de documentos y búsqueda de información. Pero antes de pasar directamente a cómo funcionan todos estos nodos y todas estas cosas, os voy a explicar qué tecnología se usa, que en este caso es un RAG, que viene de las siglas Retrieval Augmented Generation. Bueno, esto no hace falta que lo aprendas, es simplemente para que lo conozcas. Y eso se usa por el tema de la ventana de contexto de los modelos de lenguaje, que para si no lo sabes o no entiendes muy bien qué significa esto, es todos los modelos de lenguaje, como puede ser ChatGPT, tienen una ventana de contexto que dependiendo del modelo puede ser más grande o más pequeña, que básicamente es toda la información que puede contener. Es decir, si echas la ventana de contexto, pues si te pasas de la ventana de contexto, pues el modelo no será capaz de entender toda la información que le estás dando, no será capaz de procesarla y entonces te dará o respuestas más cortas o empezará a inventarse las respuestas. Para evitar esto es el motivo por el que se han creado los RAG, esta tecnología. En resumen y muy rápidamente, el RAG se usa para que la IA sepa capaz de responderte a cosas muy precisas en vez de tener que buscar en toda la información que tiene la pregunta que le estás haciendo. Pues bien, para cargarle al RAG toda esa información, en vez de ponerle toda la información a piñón, lo que hacemos es partirla en varios trocitos y esos trocitos se llama chunk, cada trocito que partimos, para cuando queramos buscar algo, la IA en vez de buscar entre todos los documentos, busque específicamente el chunk que buscamos, es decir, el trocito que queremos buscar. Como hemos visto antes, si queremos saber las etapas de marketing, pues en vez de darle todo el documento y que busque las etapas de marketing, lo que hacemos es, de todo el documento que le hemos dado, solamente queremos buscar la parte, el trocito, el chunk, donde se hable acerca de las etapas del marketing. Pues bien, cada trocito que le damos, no le damos todo el texto directamente porque sería prácticamente lo mismo. Lo traducimos toda la información que le damos en esos pequeños trocitos en el lenguaje que la IA entiende. Es decir, transformamos nuestro lenguaje en el lenguaje de la IA mediante embeddings, que es el lenguaje que tiene este tipo de sistemas. Y después de haber troceado toda esa información y de haberla convertido al lenguaje que la IA entiende, la guardamos en una biblioteca que la IA puede usar para recuperar los distintos trocitos en su idioma para que después lo pase a nuestro idioma esos trocitos en específico. Es decir, si preguntamos a la IA, por ejemplo, qué contratos hacen falta para vender una vivienda o para comprar una vivienda, con tu pregunta lo que haces es buscar los trocitos más relevantes que tienen esa información, te los devuelves y después pues te vuelca toda la información pues en Telegram, en WhatsApp o en el canal con el que tú uses para hablar con la IA. En resumen, le das toda la información cortada en trocitos, se la pasa a su idioma, la guarda en una biblioteca gigante y cuando tú le preguntas una duda, va a esa biblioteca, coge el trocito más relevante que tú estás buscando, te vuelve a traducir a tu idioma y te lo pone directamente en el canal con el que estés hablando con esta IA. Este tema es muy extenso, puedo pasar horas y horas hablando de esto porque tiene infinidad de variables y de muchas cosas a tener en cuenta, pero esto es lo más sencillo y lo más vital que tienes que saber de cómo funciona este tipo de sistemas. Bien, por ahora que sabéis cómo funciona esto más o menos, vamos a empezar a explicar lo que son los nodos de esa automatización. Entonces, lo que hacemos es tener aquí dos triggers que son archivo creado o archivo actualizado de Google Drive, que lo que hace es que se ejecuta cuando se crea un nuevo archivo aquí, es decir, cuando añades aquí un nuevo archivo, pues se ejecutaría. Y lo que haría es cargar ese archivo dentro de la biblioteca que hemos hablado previamente. Ahora enseñaremos más en detalle cómo se hace. O si no, lo que hace es, cuando se actualiza alguno de estos archivos, por ejemplo, el de preguntas a completar, que es donde se van a ir respondiendo las preguntas que no tienen respuesta, pues también se ejecutaría haciendo que se vaya actualizando constantemente nuestra biblioteca. Entonces, en este set que tenemos aquí, lo que hacemos es cargar los datos del documento con el file ID y el tipo de documento para ahora hacer aquí las distintas operaciones dependiendo del tipo de documento. Aquí tenemos un HTTP request que lo que hacemos básicamente es
eliminar, si por ejemplo si se actualiza un archivo nuevo, lo que hacemos es eliminar todos los datos de nuestra biblioteca de ese archivo y volverlos a cargar pero actualizados para que no haya duplicados. Para que lo entendáis un poquito más rápido, ¿por qué es útil este nodo? Si por ejemplo tenemos en el Google Sheets, no sé, aquí imagínate que tenemos 20 preguntas y añadimos una pregunta más, tendríamos en total 21. Entonces, si no tenemos este nodo de aquí, lo que pasaría es, tenemos esas 20 preguntas y se volverían a añadir 21 preguntas más, es decir, tendríamos 41. Pero con este nodo lo que hacemos es que esas 20 preguntas las eliminamos y volvemos a poner las 21 con las 20 anteriores. Entonces así lo que hacemos es, en vez de tener 41, tenemos 21, evitando que se generen duplicados. Después descargamos los archivos del Google Drive. Entonces, una vez que descargamos el archivo, lo procesamos de una manera distinta dependiendo del tipo de archivo. Si es PDF, si es un Google Doc, si es un CSV o si es un Excel. Bien, entonces, como veis, el CSV y el Excel es distinto al PDF y al Google Doc, porque si le pasamos el CSV directamente, lo que le pasaría es toda la información súper desordenada y no sabría dónde va cada pregunta, cada respuesta, y es un caos. Pues lo que hacemos con este nodo de aggregate es juntar toda la información en el mismo sitio. Como veis, aquí tenemos data, que es toda la información, en un JSON, el tipo de archivo universal, por así decirlo, que mejor entiende N8N y los agentes y tal, y con el que y con el que más fácil es trabajar. Pues lo que hacemos es hacer un registro en nuestro JSON por cada tipo de pregunta y respuesta que haya. Es decir, para esta pregunta hay esta respuesta, para esa otra pregunta hay esta respuesta. Entonces, lo que hacemos aquí en el Summarize es separar cada pregunta y cada respuesta por una coma. Es decir, hola, ¿qué tal? Tiene una respuesta, pues se pone una coma y pasaría a la siguiente pregunta y respuesta para que esté todo más organizado. Y una vez que tenemos los datos organizados de esa manera, lo cargaríamos directamente a la base de datos. Aquí tenemos la base de datos, donde aquí se pasa directamente toda la información. Y tenemos aquí el embedding, que es básicamente para traducir al lenguaje de la inteligencia artificial toda la información. Como veis, aquí es todo un montón de números y tal, que es como la IA lo entiende mejor. Vale, tenemos entonces aquí el default data loader, que es el encargado de preparar al documento para que sea dividido en los trocitos, y después le pasaría toda esa información al Recursive Character Text Splitter, que es el que se encarga ya finalmente de cortar en trocitos toda la información. Y pues una vez ha pasado toda la información a trocitos y la ha metido dentro de la biblioteca con el embedding, que es el traductor, pues ya tendríamos todos los datos necesarios dentro de nuestra biblioteca en el lenguaje de la IA. Y ahora tenemos aquí arriba el flujo con el que nos vamos a encargar de conversar con el agente. Tenemos aquí el Telegram Trigger, que es básicamente que eso se ejecutará cuando le llegue un mensaje a nuestro bot de Telegram. Y después tenemos aquí un switch para identificar si es texto o audio. Si es texto, recoge directamente el mensaje. Y si es audio, descarga el audio, lo transcribe con un modelo de OpenAI y coge el mensaje de audio. Y aquí finalmente pues tenemos la entrada de los datos, que es el mensaje y el Session ID. Vale, ahora finalmente llegamos a la gente que se va a encargar de conversar con nosotros y lo tenemos aquí conectado a un modelo de OpenAI con una memoria de Postgres para que tenga un contexto de toda la conversación. Tenemos aquí el Qdant Vector Store y un embedding, que eso serviría básicamente para recoger los trocitos que nos ha devuelto la base de datos conforme a la pregunta que le hemos dado. Con el embedding lo traduce a nuestro idioma y finalmente la gente nos devuelve lo que hay en la base de datos en nuestro idioma para que nosotros lo comprendamos. Y por último tenemos este Structure Output Parser para que nos dé la respuesta en un formato determinado. Aquí lo que queremos es que nos dé el mensaje final y si existe o no en nuestra base de datos. Es decir, si existe nos da true, que es verdadero, y si no existe nos dará false, que es falso. Si es true, pues nos mandará el mensaje tal cual. Y si es false, también nos mandará el mensaje, pero además se encargará de meter la pregunta que le ha hecho el usuario a nuestro Google Sheets para que después seamos nosotros capaces de responderla y así hacer que nuestro agente vaya aprendiendo con el tiempo. Aquí primero nos mandará el mensaje a nosotros por Telegram y aquí tenemos el if, en donde dice que si la respuesta del true o false es false, es decir, no lo sabe, lo que hará es crear una nueva fila en nuestro Google Sheets con la pregunta que nos ha hecho el usuario. Pues nada, esto ha sido todo por este vídeo. Si te ha gustado, te agradecería que dejases un like y comentario y que activases la campanita para no perder ninguna novedad. Además, dejo tanto en la descripción de este vídeo como en el primer comentario fijado un enlace para que agendes una consultoría completamente gratuita 1-1 conmigo, en donde vamos a implementar este sistema o cualquier tipo de automatización con IENTO inmobiliaria. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.